El laberinto de la soledad. Ensayo escrito por el poeta, escritor, ensayista y diplomático Octavio Paz en el año 1950. En este libro se reflexiona sobre la identidad del mexicano y de México. Básicamente, el autor busca responder la pregunta: ¿qué hace diferentes a los mexicanos? Para el autor, el tema de la identidad es un problema sobre el que hay que reflexionar, un tema que hay que resolver, como un laberinto justamente. Comienza el capítulo 1, hablando sobre los pachucos. Son grupos de jóvenes que residen en la ciudad de Los Ángeles y los cuales buscan diferenciarse de su cultura de origen, la mexicana. Los pachucos no desean volver a su origen mexicano, pero tampoco fundirse en su vida norteamericana. Todo en ellos es impulso, son un enigma. En el capítulo 2, el autor reflexiona sobre los mecanismos de defensa que utiliza el mexicano para protegerse de la realidad y sus semejantes. Para los mexicanos, quitarnos la máscara significa debilidad, abrirnos y estar expuestos. Capítulo 3 señala que los mexicanos tenemos especial gusto para las fiestas públicas, pues se consideran el medio lícito para abrir, de expresar y romper con las máscaras. También trata de cómo los mexicanos no tememos a la muerte, al contrario, la festejamos, ya que el mexicano celebra con júbilo el Día de Muertos. En el capítulo 4, el autor Octavio Paz se hace un recorrido por las principales etapas de la historia de México, donde en cada una hay una figura central que se repite: la chingada. Para los mexicanos, esta palabra tiene significados innumerables. Con tan solo un cambio de tono o una inflexión, basta para que el sentido varíe. Durante la conquista, la India Malitzin, la Malinche, ayudó a los conquistadores, se abrió ante el extranjero, se rajó. Ante los mexicanos, la conquista no representa una derrota de los aztecas ante un imperio invasor, sino una traición de una mujer, la rajona, la chingada original. Conquista y colonia. En esta parte veremos que el núcleo de todo esto sería la Nueva España en Mesoamérica, parte del territorio que comprendía centro y sur de México actual. En resumen, la conquista creó una unidad de variedad de razas, lenguas, tendencias y estado prehispánico. Los españoles postularon una sola fe. De la independencia a la revolución. En el siglo XVIII prepararon el movimiento de la independencia. Este hecho sucede cuando ya nada nos unía a la España. Se le conoce como el Grito de Dolores. En el capítulo 7, Octavio Paz nos habla de la nueva generación de intelectuales y artistas que surge en México a partir de la Revolución. Celebra la política educativa desarrollada por José Vasconcelos, secretario de Educación, quien impulsó importantes reformas y brindó los espacios para el desarrollo de las artes de inspiración popular y nacional, como el muralismo mexicano. Destaca también algunas figuras ejemplares que en esa época representaban la inteligencia mexicana, como José Gaos y el escritor Alfonso Reyes. Nos muestra también en lo que se convirtió la educación socialista, progresista y libre de religión. Capítulo 8. Octavio Paz reflexiona sobre su actualidad y llega a la conclusión de que la revolución transformó a México. La revisión de la historia, los símbolos, el lenguaje y los rituales hechos por el autor hasta este punto no son más que un esfuerzo por encontrar los rumbos que conduzcan a la liberación del hombre, que es, al fin y al cabo, el propósito de toda la historia humana. Mi libro no es un tratado de sociología ni es un tratado de psicología. Es una confesión, o mejor, una declaración.